sustentabilidad estratégica, para lo cual tenemos el día de hoy la visita del maestro Francisco Javier Martínez Esponda. Me permitiré hacer una breve reseña del maestro. Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con mención honorífica y maestro en Ecología Tropical por parte del Centro de Investigaciones Tropicales CITRO de la Universidad Veracruzana en el 2014, con mención honorífica. Ha colaborado como abogado en Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, Asociación Civil, y en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Asociación Civil. En SEMDA ha sido el director de la Oficina Regional para el Golfo de México y ahora se desempeña como director técnico operativo. Ha participado en varios litigios estratégicos de derechos humanos, particularmente respecto a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables en México, con el objetivo de desarrollar el régimen de derechos humanos, el Estado pluricultural y la democracia participativa en México. Recibimos con un caluroso aplauso al maestro Francisco Javier Martínez Esponda. Quien lo acompaña en esta presentación, la licenciada Margarita Campuzano Godínez. Bienvenida, licenciada. Vamos a otorgar 15 minutos de participación a nuestro ponente y posteriormente entraremos en la sesión de preguntas y respuestas y comentarios. Entonces, abrimos el micrófono para el maestro, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, diputadas, diputados. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad, pues desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental queremos hacer una felicitación al grupo parlamentario por poner al tema de la sustentabilidad en el corazón de sus agendas. Creemos que el tema de la sustentabilidad del patrimonio biocultural es un tema transversal, es un tema que no admite soluciones simples y que requiere, por tanto, de la participación interdisciplinaria y del diálogo de saberes. También creo, y quería yo aprovechar este espacio para remarcar que estamos en un momento coyuntural, estamos en un momento de cambio que implica soluciones amplias y profundas de nuestro marco jurídico. Y creo que en ese sentido yo quería empezar pues trayendo a la memoria un fragmento de lo dicho por Ignacio Ramírez al Congreso Constituyente de 1856, cuando dijo: la nación mexicana no puede organizarse con los elementos de la antigua ciencia política, porque ellos son expresión de la esclavitud y de las preocupaciones. Creo que esta cita del nigromante sirve para el trabajo legislativo que ustedes van a hacer en el próximo periodo de sesiones. Me gustaría también poner lo que les vamos a proponer desde el SEMDA en un contexto, y el contexto es este. Tenemos una crisis ambiental que es una crisis de civilización. Es la crisis de un modelo económico, tecnológico y cultural que ha depredado la naturaleza y negado a las culturas alternas. El modelo civilizatorio dominante degrada el ambiente, subvalora la diversidad cultural y desconoce al otro. Y esto fue dicho por el Manifiesto por la Vida, por una ética para la sustentabilidad. Todos los pueblos de la tierra usan el patrimonio natural, que también ha sido llamado el patrimonio biocultural. Todos usan este tesoro, esta herencia de nuestras abuelas y abuelos, de una manera u otra, de acuerdo con nuestras culturas. Es decir, en términos antropológicos, a través de un control cultural de los recursos. Y esto es muy importante ponerlo en mente, porque lo que estamos viendo, y con lo que les refería yo de este Manifiesto por la Vida, lo que estamos viendo es que el modelo dominante está destruyendo los otros modelos, está liquidando la otredad, está liquidando la riqueza de este mundo. Los datos más significativos son el declive de las abejas, que es una de las cosas que ahora está muy en boga, y déjenme aprovecho para dar este dato. Si las abejas desaparecieran, alrededor de las 3/4 partes de los alimentos que hoy comemos desaparecerían.
Estamos también ante la presencia del declive de los océanos, la crisis de nuestros pueblos y, por tanto, de nuestros derechos humanos. Esta edad ha sido llamada por los académicos como el antropoceno, y en el caso de nuestro país, Víctor Toledo para el 2014 reflejó esto con alrededor de 300 conflictos socioambientales, y el SEMDA ha documentado agresiones a defensores ambientales en aumento. En 2014 registramos 89, 2015 78, al corte de junio de 2016 34, estaremos terminando ese informe, pero vemos con preocupación, y aprovechando lo que nos dijo el representante del Alto Comisionado, pues lo que vemos es una situación de extremada vulnerabilidad para la gente que decide defender lo suyo. En este sentido, la construcción de soluciones loables pasa, en nuestra opinión, por, uno, rejuvenecer nuestras raíces; dos, por asumir a la Constitución como un instrumento vivo, además en el marco celebratorio de su centenario; tercero, por generar un marco legal que respete, protege y fomente, bajo el estándar más alto de protección, este patrimonio del cual somos usuarios y beneficiarios. Esto es, necesitamos transformar sustancialmente el marco jurídico para proteger al otro, es decir, a todos aquellos que viven en este territorio, y no solo son, con ello me refiero a las personas y pueblos, sino también a los otros seres vivos. En este sentido, lo que yo les vengo a proponer y a platicar es cómo poner fin a la violencia cultural, donde ustedes como legisladores son actores clave. Recordemos que la violencia cultural significa violencia física, significa violencia estructural y significa violencia simbólica. Y por tanto el papel que pueda tener este grupo parlamentario pues será trascendental para el futuro inmediato del país. Y concretamente, nosotros creemos que ustedes son agente de cambio y por tanto agente de paz, y reitero, agente de paz, en los siguientes puntos. El primer punto que quisiéramos poner sobre la mesa es el tema de la necesaria reforma al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Como ustedes saben, este procedimiento es una garantía que está en ley para proteger el derecho al medio ambiente sano, que supone la necesidad de evaluar todos aquellos proyectos bajo el enfoque de prevención a fin de mitigar y prevenir los posibles daños que pudiera haber al ambiente. Sin embargo, la oficina tiene trabajando con este instrumento alrededor de 24 años, y 24 años nos han dejado un montón de lecciones. Ustedes dentro del mismo partido ya conocen de estos temas y saben de la necesidad de reformar este instrumento para fortalecerlo. ¿Dónde creemos que lo podemos fortalecer? Primero, en que no solo esté basado en el principio de prevención, sino también en el de precaución. El tema de la ausencia de certeza científica debe ser abordado. Segundo, el tema de la necesaria evaluación ambiental estratégica. Aquí hay un tema clave de proyectos que el Estado ha clasificado como estratégicos, que no son evaluados o que no se cuenta con instrumentos para ello. Muchas veces, por ejemplo, no se encuentra o el instrumento no permite la posibilidad de establecer una línea base. Y cuando no tenemos una línea base significa que las decisiones que se tome dentro o por la propia Semarnat pues causarán impactos acumulativos importantes. Tercero, la necesidad de que este instrumento sea previo. Generalmente cuando la Secretaría de Medio Ambiente, y lo mismo sucede en los estados de la República, cuando se presentan los proyectos, estos ya llegan con las concesiones de agua, ya llegan con las concesiones por parte de la Secretaría de Economía o la de Secretaría de Energía, es decir, llegan cuando las decisiones ya están adoptadas y por tanto llegan en una situación pues condicionada, ¿no? Y esto es importante porque significa, por una parte, que el medio ambiente está condenado de antemano; dos, significa que no se están garantizando derechos de los pueblos indígenas; y tres, significa que los inversionistas están entrando en un esquema de incertidumbre. Quinto punto,
Fortalecer el acceso a la información y a la consulta. Este es un tema de democracia participativa. En la actualidad el instrumento contempla una posibilidad de incidencia que se constriñe a la posibilidad de presentar observaciones y comentarios y participar en una reunión pública de información. Pero aquí la pregunta es, ¿y cuánto pesa esa participación? Creo que vale la pena nomás referir y dejar el ejemplo y la memoria que esta participación muchas veces no es significativa, que incluso el reglamento de la Semarnat fue modificado para que las opiniones que se le pedían a los órganos de gobierno, como era la CONABIO, ya no fueran vinculantes. Entonces ahí hay un tema bien importante. Otro tema en el tema de la participación es cómo se garantiza que la participación sea de conformidad con el uso y costumbre de los pueblos, es decir, que sea culturalmente aceptable. Hoy los pueblos no se enteran cuando esto pasa. Otra cosa que debería ser adicionada es el tema de las opiniones. ¿A quién se le está pidiendo opiniones? Y en nuestra humilde experiencia y lo que hemos visto, no debemos estar a lo que la Semarnat pida. Las autoridades por su propia voluntad podrían y deberían de participar en esta evaluación. Otro punto es el tema de transparentar las decisiones, y creemos que para ello se puede proponer la creación de un consejo científico asesor que acompaña a la Semarnat a fundamentar y legitimar sus decisiones. Esto sería trascendental. Otra propuesta importante que el instrumento desconoce es el tema de las figuras de la compensación y los servicios ambientales. Hoy esto no está siendo considerado en el instrumento. Y los últimos dos temas que queríamos poner sobre este instrumento es: ¿quién vigila el cumplimiento de una autorización de impacto ambiental? Al día de hoy, eso recae en Profepa, y Profepa está rebasada. Es decir, no hay nadie que esté vigilando que las autorizaciones de impacto ambiental se cumplan. Y finalmente, el tema de las externalidades. Hoy, la evaluación de impacto ambiental no se evalúan las externalidades, y por tanto eso significa que las comunidades serán las que carguen con estos costos de los proyectos, y eso, según la lógica de este instrumento, no debe de prevalecer. Segundo tema donde creemos que ustedes pueden ser un agente de cambio o un agente de paz, y es el tema de las iniciativas de Ley General de Biodiversidad y de la hora minuta de la Ley Forestal. Ustedes saben que al cierre del pasado periodo ordinario quedaron pendientes de discutir dos iniciativas de suma importancia para el sector ambiental. La primera, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y la segunda, la Ley General de Biodiversidad. Nosotros creemos, uno, que hay varias áreas de oportunidad que deberían ser trabajadas, y dos, que deberían ser trabajadas conjuntamente. Y aquí una experta nos decía, la Ley General de Biodiversidad atiende alrededor del 10-15% de lo que estamos hablando del sector ambiental, y la Ley Forestal el resto. Entonces, la importancia de poder leer estos instrumentos conjuntamente, y nosotros hacemos también esta pregunta: ¿y la Ley General de Aguas? El manejo de cuencas también tiene que ver con esto. Pensamos, por tanto, que es indispensable que ambas iniciativas sean analizadas y discutidas de manera simultánea, y recordar a este grupo parlamentario que estas dos iniciativas, sin duda, tocan de manera directa los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, y por tanto, la iniciativa debería garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada de estos pueblos. Hay un ejemplo en Colombia donde la ley forestal fue declarada como inconstitucional por la Corte, toda vez que no se garantizó este derecho. Y esto es importante porque la vida, como decíamos, del patrimonio biocultural, la vida de estos pueblos depende de estos bosques, depende de estos ecosistemas, depende de estos recursos genéticos. Tercer tema que yo quisiera poner sobre la mesa es el tema de los arrecifes. Estamos viendo, los arrecifes de coral son de suma importancia, dependen, o el símil que se hace es el equivalente a los bosques tropicales.
son indispensables para la reproducción de las pesquerías y todavía más, nos brindan unos servicios ambientales indispensables para la vida de las comunidades en costa, como son los servicios de provisión, protección y esparcimiento, y que vemos amenazados, y lo vemos amenazado en un sentido de que su protección está diseminada a lo largo de varios instrumentos jurídicos, se enlaza con varios instrumentos internacionales como es la Convención Ramsar, y donde hemos visto que en la práctica la CONAM, como el punto focal ante la Convención, no ha querido aplicar y proteger bajo el estándar más alto de protección estos ecosistemas. ¿Qué se requiere? Uno, se requiere la armonización de la legislación y política pública. Dos, una regulación específica y articulada promotora de la restauración de arrecifes de corales. Tres, el establecimiento de mejores estándares de calidad de agua, tanto en saneamiento como normatividad especializada para desaladoras. Cuatro, mayor presencia de las autoridades en la zona con protocolos especializados de inspección y vigilancia, con persecución de delitos adecuada en las zonas arrecifales. Aquí el llamamiento sería, por tanto, uno, a realizar puntos de acuerdo para Semarnat con la Secretaría de Marina y Secretaría de Comunicaciones a realizar acciones conjuntas. Dos, a exhortar a la PGR para que conforme sus comités de delitos ambientales enfocados a los arrecifes de coral. Tres, trabajar con organizaciones de la sociedad civil, científicos, operadores de turismo y pescadores para una legislación especializada en arrecifes de coral, con énfasis especial en restauración. Y cuatro, incrementar el tema del estándar de calidad de agua. El cuarto punto que queremos ponerles sobre la mesa es el del Estado pluricultural, hoy inexistente, y por tanto la erosión del patrimonio biocultural. Y la pregunta es cómo construirlo, porque déjenme adelantarles de antemano, si pensamos que el Estado pluricultural se limita a el derecho a la consulta, pues entonces continuaremos con un modelo que ha llevado a la asimilación y a la pérdida de nuestro patrimonio biocultural. ¿Qué es el Estado pluricultural? El Estado pluricultural, permítanme la metáfora, es el equivalente al Estado laico. Significa que el Estado no está comprometido con una sola forma de ser y estar, particularmente con la dominante, y que por tanto genera las condiciones para garantizar que las otras formas de estar puedan florecer. Lo que hablaba del control cultural de los recursos. Hoy, este patrimonio y este Estado, estos derechos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, como dice la Constitución, en nuestra opinión está amenazado por la agricultura industrializada y el modelo extractivista. Y como ha dicho la Corte Interamericana, estas dos ponen en peligro los intereses económicos, la supervivencia y la integridad cultural de las comunidades indígenas y de sus miembros, además de afectar el ejercicio de sus derechos de propiedad sobre sus tierras y recursos naturales. Es decir, esto ya viene, esto ya trae una serie de sentencias importantes que nos compelen, que nos provocan a reflexionar sobre cómo hacer esto. El relator de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas señaló sobre este punto que no basta con la consulta, porque aquí se va la vida literal de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, y que por tanto se requiere no la consulta, sino el consentimiento previo, libre y informado. La agrodiversidad nativa de México y los sistemas tradicionales de producción están en riesgo por un afán productivista y de exportación. Ustedes saben que México es centro de origen y diversificación de alrededor del 15% del sistema alimentario mundial, y México es además origen de 3 de los sistemas de producción más importantes: la milpa, la chinampa y el barbecho. Esos sistemas no están protegidos, esa agrodiversidad no está protegida.
Por tanto, están en riesgo. Y aquí quiero les hago mención, la observación general 12 habla específicamente de la protección de los sistemas tradicionales, y aquí solo hay una referencia. En la ley de bioseguridad se dice que habrá un régimen especial de protección al maíz. Cuando nosotros hemos preguntado a la Semarnat y a la Secretaría de Agricultura que qué significa eso, solo se ha significado en mayores requisitos para la expedición de permisos de liberación comercial de maíz transgénico. Pero nada más. No significa la protección de la milpa y de las semillas nativas, no significa la protección de los suelos, no significa la protección de la mano vuelta de las faenas. Entonces lo que tenemos son instituciones creadas y que están vacías. Tenemos programas públicos que erogan un montón de recursos públicos, y aquí hago mención al programa de modernización sustentable de la agricultura tradicional, que ha sido ampliamente criticado por el tema de transparencia, porque el que opera el programa es CIMIT, y CIMIT no está o no es objeto de la ley de transparencia. Y dos, el tema de la sustitución. Ese programa está sustituyendo y reemplazando los maíces nativos por maíces híbridos en las zonas de temporal, que es donde se encuentra este bendito grano. Tercero, vemos también una ausencia, y aquí yo vengo de Veracruz, y decirles, en Veracruz ha sido, junto con Tabasco, uno de los estados más transformados, ¿no? Ahorita solo queda alrededor del 5% de la vegetación prístina. Los bosques hoy en Veracruz son los cafetales. Ahí está la biodiversidad. Y los cafetales, por tanto, los cafetales de sombra, son una de las expresiones de estos sistemas tradicionales que deberían ser protegidos y que hoy no lo están, y que están siendo objeto de transformación en proyectos pues urbanísticos y de otra índole, ¿no? Y bueno, aquí también recordar el tema de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia o estas dos sentencias de la Corte que evidencian este punto. El acueducto Independencia, que ustedes saben es una sentencia fallida y un tanto inútil, porque no ha podido resolver el problema a más de 3-4 años de distancia. Y el tema de la sentencia de la soya transgénica con las comunidades mayas, donde también hoy el diálogo está roto. Concretamente, ¿qué se pide? Uno, que se proteja y fomente los territorios ancestrales, los recursos naturales tradicionalmente manejados y las instituciones tradicionales que generan este patrimonio biocultural. Por tanto, que se complejicen los paisajes. Segundo, que se regule más estrictamente a la agroindustria y se elimine todo apoyo del Estado. Particularmente se debe prohibir la utilización de organismos genéticamente modificados. Tercero, modificar el marco jurídico a fin de eliminar la preferencia de uso de suelo o de recursos que la industria extractiva hoy tiene sobre los derechos humanos y sobre el patrimonio biocultural, y en ese sentido pueden echarle un ojo al artículo 6 de la ley minera y 96 de la ley de hidrocarburos. Quinto, en esta misma tónica, que son los sistemas tradicionales de abasto de agua. Hoy, en el ámbito rural, no son los municipios los que llevan agua a sus comunidades, son los mismos pueblos los que, a través de su organización comunitaria, han generado sistemas tradicionales que se rigen bajo usos y costumbres y que han tenido la gran virtud de satisfacer estos derechos o este derecho. Sin embargo, estos sistemas no están protegidos, la ley no los reconoce y por tanto no pueden ser objeto de financiamiento. Y aquí hay un tema importante con Conagua y con los municipios, ¿no? Para ellos no existen. Y déjenme darles unos datos. En América Latina se estima que estos sistemas abastecen alrededor de 70 millones de personas, y les doy un caso concreto mexicano. En Cuetzalan, Puebla, se estima que el 70% del agua que reciben esas comunidades es administrada por los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, no por el ayuntamiento.
Y en este sentido, entonces, decir, según la Observación General 15, que sería el estándar más alto de protección del derecho al agua, los recursos de agua y los sistemas tradicionales deben ser protegidos, y eso hoy no está ni en la ley de aguas ni en las leyes estatales. Sexto punto es la administración de las áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas, al igual que lo que hablábamos de la evaluación de impacto ambiental, es uno de los instrumentos que existe para garantizar el derecho al medio ambiente sano, y que tal vez es uno de los más importantes, porque este mecanismo tiene por objeto dos cosas. Uno es salvaguardar los servicios ambientales de los cuales somos beneficiarios, y dos, posibilitar los procesos de evolución, que esto continúe. Sin embargo, hoy tenemos un tema brutal de reducción de presupuesto. Tenemos que por lo menos de 2010, comparado al presupuesto de la CONAM, que es la encargada de administrar este vasto territorio, que en promedio estaría alrededor del 12% del territorio nacional, 13% del territorio nacional, que administra la CONAM, ella lo tiene que hacer con 90 millones de pesos nada más. Y lo que hemos documentado es que pasó de 2017 a 2016 con una reducción del 22%, es decir, pasó de 1.300 millones de pesos a 1.000 millones de pesos. Es decir, estamos volviendo a un esquema de áreas naturales protegidas de papel. Eso en un contexto donde el presidente de la República aumentó el área de protección el año pasado significativamente con las áreas del Golfo de California y del Mar Caribe, y no tenemos gente que pueda administrarlas, no tenemos gente que pueda vigilarlas. Y a ello hay que sumarle una cuestión más importante, que es carecen de programa de manejo. 80% de ellas carecen de programa de manejo, y el programa de manejo es el plan de gobierno, es la manera de evaluar una administración. Y cuando no la tienen, pues entonces lo que tenemos es que estas autoridades pues lo están administrando pues a su libre arbitrio, ¿no? Finalmente, turismo y medio ambiente. Ustedes saben que el Producto Interno Bruto de México, en la aportación que le hace el turismo, es alrededor del 8.6%. Sin embargo, aquí el gran tema es la capacidad de carga. El grupo de expertos independientes de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos ha reconocido que el turismo violenta los derechos humanos de comunidades indígenas, comunidades campesinas. Y aquí está el caso emblemático del área natural protegida de Yumbalam, cuyo poblado, Holbox, se encuentra colapsado por la falta de servicios básicos para la población, ya que se encuentra sobrepasado en su capacidad de carga. Y esto que visibiliza que no se han creado mecanismos de coordinación para resolver esta problemática, ¿no? Aquí lo que tenemos es un tema de falta de acceso de agua y saneamiento, el tema de la basura, etcétera, etcétera, el desarrollo urbano de la misma isla. ¿Qué pedimos acá? Pedimos, punto de acuerdo y exhortos para la creación de la Comisión Intersecretarial que atienda temas relacionados al turismo y sus impactos al medio ambiente sobre derechos humanos. 2, creación de grupos de expertos que puedan revisar y o instaurar la armonización de instrumentos de planeación de destinos turísticos, como programas de ordenamiento ecológico, los planes de desarrollo urbano, programas de manejo de áreas naturales protegidas, estrategias de cambio climático. 3, incentivos sociales y culturales para rescatar la identidad cultural de las comunidades y fomento y estímulos para la mejora en la calidad de vida de las personas que ahí están. Y por último, diseño de estudios de capacitación de carga de los ecosistemas y servicios de los destinos que hoy no existe. Toda esta información que les acabamos de presentar se las vamos a mandar. Yo solo he mencionado de manera brevísima algunos de los puntos. En el texto que se les estará enviando vienen documentos en extenso. Cierro mi participación agradeciéndoles mucho la invitación, por abrirnos la puerta y por escucharnos, y hago votos para que podamos colaborar en un futuro inmediato en la protección de nuestro derecho al medio ambiente y el patrimonio biocultural.
Muchas gracias. Agradecemos al maestro Francisco Martínez Esponda y abrimos en este momento la sesión de preguntas, respuestas y comentarios. Posteriormente tendremos la participación del diputado Fernando Rubín. Entonces, por favor, levantando por ahí la mano, ya se había avanzado con una lista de participaciones. Ok. Diputado Santana. No alcanzo. Ok. Con el señor Patricio Esteves, segunda. Y la tercera pregunta. Miguel Ángel Montoya. Perfecto, tenemos las tres participaciones. Por favor, diputado Santana. Sí, gracias, diputado Valera. Antes que nada, pues muchas gracias al maestro Martínez Esponda. Importante esta intervención y yo creo que es importante que nuestro grupo parlamentario evidentemente vaya formando un ala verde del PRD, porque son temas que pues los dejamos a otros partidos cuando en el terreno de los hechos no luchan por una verdadera sustentabilidad estratégica, como lo menciona nuestro programa. Es una pregunta en concreto, maestro Martínez Esponda. Usted refirió que la Profepa hoy en día está rebasada, que no hay un control verdadero sobre el impacto ambiental en todo nuestro país, y eso lo hemos visto en los últimos años. Por ejemplo, en el estado de Quintana Roo, una cantidad de miles de hectáreas de áreas naturales protegidas o zonas de reserva ecológica que fueron invadidas y que fueron comercializadas indebidamente. La pregunta en concreto es, ¿qué se debe de hacer entonces con el tema de la Profepa, de esta Procuraduría? ¿Debe de haber reformas? ¿Se debe suprimir? ¿Se debe de crear un nuevo organismo? ¿Se le tienen que dar más facultades? ¿O cuál sería la propuesta en ese sentido, maestro? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias. La siguiente pregunta, por favor. Artículo 6 de la ley minera, y yo le pediría que si tiene más información, más estudios, la organización de ustedes sobre el problema de la minería en México, que es bastante conocido el impacto que han generado, y cómo ven ustedes una reforma a la ley minera en relación a las otras dos leyes que mencionó que deben de ir de la mano. Segundo, ¿qué opina usted de las áreas dedicadas voluntariamente a la conservación como una opción alternativa que no sustituye nada de lo que usted dijo de los problemas de las áreas decretadas en México? Y por último, en esa ley de arrecifes que usted mencionó ahí, creo que omite, y me gustaría saber qué tienen ustedes trabajado sobre las aguas estuarinas, sobre los estuarios, los manglares, los esteros, que prestan servicios ambientales muy similares a los de los arrecifes, pero pues significan un potencial muy grande y están siendo destruidos por muchos motivos en las desembocaduras de todos nuestros ríos. Gracias por sus respuestas. Muchas gracias. Y la última participación del asesor Montoya, por favor. Gracias, buenas tardes. Con la intención de puntualizar y clarificar algo de lo expresado por el ponente en relación al tercer y quinto punto. Es preciso que los diputados recuerden y que el ponente también sepa que si el PRD votó en contra de la nueva Ley de Desarrollo Forestal Sustentable después de una enorme discusión, quizás en esta legislatura yo creo o yo recuerdo que quizás fue la que más debate se dio al interior del grupo parlamentario, fue justo porque no incorporó una visión de cuenca. Desde luego puede servir esto como un ejemplo de cómo se tomaron en cuenta las aportaciones del grupo parlamentario para la construcción de esa ley. Eso hizo que muchos diputados estuvieran en posibilidades de votarlo a favor, y sin embargo algo que era tan importante y que no venía incluida en este dictamen por la que se crea esta nueva ley, razonó para que muchos diputados votaran en contra y al final se tomó ese acuerdo.
Eso debe servir ejemplo para lo que puede suceder con una previsible Ley General de Aguas. Nosotros tenemos una propuesta que se ha articulado, seguramente participarán los diputados en la plataforma que se crea en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, pero hay temas que son muy delicados. Comentabas dentro de las violaciones a la ley y que pasan de largo pues en la construcción de la cuestión de independencia, pero también sucede con la presa Zapotillo, por ejemplo. El PRD presentó un punto de acuerdo muy enérgico hace cerca de un mes en la Comisión Permanente, justo para que el Gobierno del Estado de Jalisco acatara las resoluciones. Esa presa no puede alzar la cortina a 105 metros porque hay una resolución judicial que se lo impide. Tenemos claridad en ello, los diputados tienen claridad. En ese sentido, yo quisiera que todos lo recordáramos. Tenemos una propuesta muy clara en de Ley General de Aguas, y tan es así, si revisamos un poquito la agenda, nos preocupa que se hubieran recortado el presupuesto a los sistemas de agua y saneamiento hasta el 72%. Hay formas de privatizar el agua por la puerta de atrás y otras cortar de tajo los recursos. Algo que les estorba mucho a los privatizadores, a algunas personas enaneas, es que los sistemas comunitarios funcionen y pueda en su funcionamiento decir, bueno, el agua puede cobrarse a un precio asequible a la gente, pueden funcionar, pueden ser autogestivos y no necesitamos de la iniciativa privada. Creo que por esa razón es que les estorba, y la propuesta que conocimos en la ley Korenfeld y la que está en la plataforma de la Comisión de Agua, justo lo que pretende es eliminarlo. Es algo que qué bueno que se puntualiza, porque se nos puede pasar algo. Tenemos varias prevenciones respecto, por ejemplo, al fracking, respecto a los trasvases, y desde luego si nosotros no logramos reformar el sistema de concesiones que sustenta la Ley de Aguas Nacionales y que justo impide la realización del derecho humano, pues seguramente se va a razonar mucho para acompañar una iniciativa que de cualquier modo es previsible que en este periodo no se presente. Es cuanto. Muy bien, muchas gracias. Le pedimos a nuestro ponente sus respuestas, por favor. Muchas gracias por sus preguntas. Sobre el tema del diputado Santana de la vigilancia y Profepa, ¿qué hacer con ella? Nosotros somos de la idea que la importancia de la Profepa es mayúscula, que por tanto no debería desaparecer, sino que debe ser fortalecida. Y uno de los grandes pendientes es su ausencia de una ley orgánica. Y ese ha sido un tema clave, porque cada vez que hay un tema de inspección y vigilancia y estas cosas, siempre las facultades de estos inspectores son cuestionadas y muchas veces vencidas en juicio por la debilidad del sustento legal de sus actuaciones. Y en ese sentido, entonces, también creo que viene o vale la pena tener en mente pues lo que se hizo con la reforma energética de crear a la SEA. Y entonces lo que tenemos son dos instituciones que tienen por objeto vigilar, hacer inspecciones, que muchas veces se tocan, pero no se hablan, o hablan poco, o más bien que deberíamos pensar en que deberían ser juntadas, ¿no? Entonces ahí hay un tema bien importante con tema de inspección y vigilancia. Lo hemos visto en Tabasco con un tema de contaminación con Pemex, donde Profepa ya no es competente, pero sin embargo uno de los bienes jurídicos tutelados por Profepa es el suelo. Entonces, no entendemos por qué nos dicen que Profepa no podría entrar en un procedimiento de inspección y vigilancia cuando se trata de suelo. Y déjenme aquí y apunto otro punto de conexión. La misma Conagua. La Conagua también hace inspección y vigilancia con el tema de cuerpos de agua, ¿no? Entonces, en este caso que les cuento de Tabasco, pues teníamos a las tres metidas. Sí. Sobre el tema de la minería. Sí hay un montón de información sobre los impactos de la minería. Creo que todos conocen este dato de que alrededor del 12-13% también del país está concesionado mineramente hablando. Que además hay un traslape muy importante entre la minería, territorios indígenas, cabezas de cuenca y áreas naturales protegidas. Y por tanto uno de los puntos que históricamente ha llevado la oficina vía litigio es
pues el cuestionamiento de estas concesiones mineras, y vale la pena aquí traer a colación lo sucedido recientemente con esta concesión Corazón de Tinieblas en el estado de Guerrero, donde fue declarada vacante y hora libre, ¿no? Por un pueblo indígena que decidió reivindicar. Nosotros tenemos un informe sobre la destrucción del patrimonio biocultural donde hacemos un análisis de este punto. Creo que también vale la pena hablar de si se requiere una profundísima reforma a la ley minera, sobre todo desde la perspectiva de los derechos de los pueblos indígenas. Vean el artículo 13 de la ley minera y las condiciones sobre las cuales pone a competir a pueblos indígenas por una concesión minera respecto de las empresas transnacionales. No hay ninguna equidad, no hay ninguna preferencia sobre sus derechos fundamentales. Sobre el tema de áreas dedicadas voluntariamente a la conservación, pienso que son una estrategia clave y que muchas de las batallas que se han estado librando se han podido ganar porque existe esta figura. Entonces, en mi opinión, esta figura debe ser fomentada e incentivada. Y sobre el tema de las aguas estuarinas y el manglar, coincidimos con usted. Es tan importante que la oficina ha llevado varios litigios en estos temas, particularmente el de Tajamar, que ustedes conocen ahora la sentencia, y el tema de marismas nacionales. Nosotros estamos comprometidos en que estos ecosistemas puedan perdurar por su importancia intrínseca y por los servicios ambientales que brindan a las comunidades. Y finalmente, por lo que este último comentario sobre la iniciativa, bueno, ahora la hora minuta de la ley forestal, el manejo de cuenca y la ley de aguas, yo solo querría apuntar dos cosas muy concretas. Uno es la necesidad de vincular la cantidad de instrumentos de planeación que hay con el manejo de cuenca. O sea, tenemos ordenamientos de desarrollo urbano, tenemos programas de ordenamiento ecológico y ahora cuando se abrió o cuando el constituyente abrió la posibilidad de reflexionar sobre una ley general de aguas, pues una de las preguntas básicas era repensarnos como país a partir de una unidad básica que es la cuenca. Y en el caso veracruzano es particularmente ejemplificativo porque son 14 cuencas de ríos muy caudalosos, muy cortos y donde las decisiones que se toman arriba inmediatamente se ven abajo. Las cuencas nos unen, por tanto deberíamos pensar en esos instrumentos como los instrumentos de planeación a partir de las cuencas. Y finalmente, el tema de la Ley General de Aguas ameritaría una fuerte pensada en lo que se refiere a los sistemas tradicionales de abasto de agua y dos, los servicios ambientales que brindan. Pongo un ejemplo, el tema de los trasvases. ¿Las ciudades pagan o no pagan a las comunidades y territorios de donde proviene su agua? Yo conozco el caso de Jalapa, donde se ha empezado a incentivar estos pequeños casos. Hay otro caso en Jalisco, pero son pocos. Y lo que sería muy importante, si el manejo de la cuenca no es bastante y necesitamos de trasvases, lo que sería muy importante es que empecemos a vincular y a reconocer a la ciudad con el campo y sobre todo con esos campesinos que cuidan esos recursos que generan el agua. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Francisco Javier. Para las conclusiones de esta ponencia, quiero pedirle al diputado Fernando Rubio Ortiz que en un tiempo de 4 minutos, 3 minutos, pueda dar las primeras conclusiones. Por favor, diputado. Muy buenos días, no tardes, perdón, ando medio descontrolado. A todos los diputados y diputadas, a los miembros del Presidium, sean todos bienvenidos. Para nosotros es un gusto y un placer que se encuentren aquí, porque reafirma el compromiso del PRD con cumplir el derecho constitucional a un medio ambiente. La lucha de la izquierda, la lucha del medio ambiente es un derecho que se debe garantizar y llevar a cabo. Hoy, más que nunca, los temas de sustentabilidad son primordiales para tener un correcto crecimiento económico, social y ambiental de nuestro país. Se ha puesto a consideración diversos temas que tenemos que atacar de manera tajante, de manera directa, donde el gobierno federal
ha omitido y se ha hecho pato realmente en cumplir con sus obligaciones y sus responsabilidades. Pero también el día de hoy el PRD marca la diferencia por una sencilla razón. Está poniendo en su lugar a la política ambiental en el lugar que merece, en un proyecto de nación, en donde sí es verdad que la izquierda defiende los derechos humanos, pero ¿qué derechos vamos a defender si no tenemos un planeta donde vivir, un estado donde estar, un municipio donde desarrollarnos? Y es ahí donde nuestro partido sigue siendo la punta de lanza en estos temas. Leyes tan importantes como las que se han planteado el día de hoy tienen que ser revisadas y tenemos que sumar esfuerzos para que en el seno de la comisión y de las comisiones que tocan estos temas puedan avanzar y ser llevadas al pleno. Ya es momento de dejar de hablar de aquellos que nos han querido imponer una agenda ambiental que no es ni la agenda ambiental, ni es la agenda que México requiere para decir que somos punta de lanza en temas ambientales a nivel internacional. El Partido Verde no representa los temas ambientales que el país requiere. Y aquí lo estamos viendo. Temas tan importantes como la reforma a la ley minera es fundamental para garantizar el correcto desarrollo de los municipios. Y es aquí donde les pedimos a los expertos, a los académicos, a los colegiados y a los miembros de la sociedad civil que se unan en un frente común en pro de la sustentabilidad y en pro de generar las condiciones necesarias para que México sea sustentable y cumpla con los compromisos del desarrollo sostenible a los cuales hemos firmado en la Agenda 2030. Realmente agradezco la presencia y reafirmar, compañeras y compañeros diputados, que ahora la agenda ambiental está en nuestras manos y de nosotros depende seguirla conservando para que las llevemos a nuestros estados y garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano que todas y todos los mexicanos tenemos derecho a gozar. Muchas gracias. Muy bien, antes de entregar los reconocimientos, hacer un pequeño aviso que terminando esta ponencia pasaremos al comedor y pedirles puntualidad para que a las 4:25 estemos regresando, porque la ponencia del señor ministro iniciará de manera puntual a las 16:30. Quiero cerrar antes de los reconocimientos con un pensamiento de Janek Potočnik que dice que para aquellos que piensan que la economía es más importante que el medio ambiente, los invito a dejar de respirar mientras cuentan su dinero. Es para nosotros como Partido de la Revolución Democrática el tema de medio ambiente no solo una prioridad, sino también una visión integral, ya que no solamente es la generación de leyes, sino también la aplicación de ellas. En el tema de inspección y vigilancia, pues podrá haber muy buenos acuerdos, muy buenas normas, pero tener 1 o 2 miembros de inspección y vigilancia por Estado de la República, pues también va a ser muy difícil poder hacer cumplimiento de la norma. Y también otra cosa que salga a relucir, el tema de los derechos de nuestros pueblos indígenas, es una de las grandes deudas y de las grandes problemas que tenemos en la agenda legislativa. No sabemos que el segundo constitucional todavía no tiene ni siquiera leyes reglamentarias. Es parte de nuestra agenda. Pido al señor coordinador, a nuestro licenciado Francisco Martínez Neri y al señor Jesús Zambrano, que nos hagan el honor de entregar al maestro Javier Martínez Esponda y a la maestra Margarita Campuzano Godínez estos reconocimientos para dar de esta manera concluido el tema 2 del orden del día. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.
Pues vamos a hacer entrega de este objeto que espero que lo guarde como recuerdo, maestro, que dice: el Grupo Parlamentario del PRD, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, otorga el presente reconocimiento al maestro Javier Martínez Esponda por su participación en esta plenaria. Muchas gracias por haber estado aquí y por las aportaciones que hace. Reciba usted. Y de igual manera, aunque parece que por aquí tuvimos alguna confusión con las presentaciones, pero la maestra Campuzano nos dice que en realidad sostienen prácticamente los mismos planteamientos, las mismas tesis con las que nos sentimos muy identificados y congratulados. Entregarle el mismo reconocimiento ya leído por el diputado coordinador Martínez Neri a la maestra Margarita Campuzano Godínez. Muchísimas gracias por estar presente y vamos a seguirnos coordinando, viendo, porque los vamos a necesitar. Felicidades, muchas gracias. Muchísimas gracias. 4:30 iniciaremos puntual la ponencia del señor ministro. Provecho a todos.